Buenas tardes, que el Señor le bendiga. Busque usted la palabra en el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 14. Y dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor, el más valiente clamará allí con amargos lamentos. Día de la ira de aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de grito de guerra sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Esta es la lectura de la palabra, que el Señor añada revelación a su palabra. En esta tarde quería compartir este relato de Sofonías, en el cual habla acerca del final de los tiempos, ¿cierto? Entonces aquí hace como un relato, como lo he dicho en otras oportunidades, la historia del hombre es como circular o como que se repite, ¿cierto? Entonces tenemos nosotros que los grandes imperios han sucumbido, han tenido su máximo esplendor, y en un momento determinado también han desaparecido, ¿cierto? Tenemos los mismos imperios, ¿cierto? Por ejemplo, Nabucodonosor reinó por mucho tiempo porque así Dios lo quiso. Dios entregó los distintos pueblos en sus manos para que Él los dominara. Y después tenemos, ¿cierto? Ese fue Babilonia, que fue, la Biblia nos dice que fue el imperio más grande que ha habido en la tierra y que no habrá otro igual a ese imperio, ¿cierto? Y después, cuando concluye, dice que el último reino en sí propiamente tal fue el Imperio Romano. Y el Imperio Romano lo podemos reconocer por la crueldad que tenía al conquistar las distintas tierras, ¿cierto? Pero también tuvo su esplendor, su grandeza, y finalmente sucumbió y se acabó, ¿cierto? Y hoy solo quedan las ruinas de Roma, las que dan testimonio acerca de lo que fue. Pero cuando habla aquí esta palabra, ¿cierto? Nos habla acerca de estos tiempos que estamos viviendo hoy. Es una palabra que quizás está remontada cuando Sofonías la dice, ¿cierto? Cuando Sofonías la predica, o cuando Sofonías se la transmite al pueblo de Israel, era para el tiempo de ellos, pero también a la vez habla hacia el tiempo futuro, que es el tiempo de nosotros que estamos viviendo. Entonces aquí hablaba acerca de el tiempo en el que ellos iban a terminar como nación, ¿cierto? Entonces cuando el templo iba a ser destruido y ellos iban a perder su nación. Y eso sucede, ¿cierto? Como todos sabemos, eso pasa unos años después, ¿cierto? Después que Cristo muere en la cruz, más o menos 70 años después, el imperio, o sea, claro, bien digo, el imperio romano destruye a Israel y destruye su templo, y Israel, o los israelitas, ¿cierto? Los habitantes son esparcidos por todo el mundo, y así están vagando por distintos lugares y en distintas naciones, ¿cierto? Viviendo hasta 1948. Pero todo esto es solamente para recordar, ¿cierto?, que la palabra de Dios se ha ido cumpliendo. Y entonces cuando nosotros leemos esta palabra, ¿cierto?, que parece como tan terrible, tan de juicio, ¿cierto?, porque no se puede decir de otra manera, de juicio, del juicio que Dios tiene, ¿cierto? Entonces cuando nosotros vemos que en los tiempos, ¿cierto?, de Noé, ¿cierto? Noé construye el arca en la cual se iba a salvar él y su familia, ¿cierto? La fe de Noé fue la que pudo salvarlo. La fe de Noé en creer a lo que había escuchado, a lo que había oído, fue la que hizo la diferencia entre Noé y el resto del mundo, ¿cierto? Noé creyó y puso sus manos a la obra y construyó el arca en la cual se salvó él y su familia. Y eso condenó a los demás. Hoy en día, ¿cierto? Nosotros estamos también en un arca, ¿cierto? Esta arca es Jesucristo. Y
y nosotros, ¿cierto? La palabra nos sirve a nosotros para ponernos a cuenta, ¿cierto? Para meditar, ¿cierto? En nuestro caminar, en nuestra vida diaria, ¿cierto? En lo que estamos haciendo, si estamos cerca de Dios, si nos hemos alejado. Eh, este tiempo, ¿cierto? También ha servido de reflexión. Nada pasa porque sí, nada hay en el mundo que no esté bajo el control de Dios. Por lo tanto, si Dios permitió que se cerraran las iglesias, muchos en sus hogares están tomando decisiones, ¿cierto? Y no solo la hermandad, por decirlo de alguna manera, no solo los hermanos, sino también aquellos que tienen cargo, aquellos que están con alguna responsabilidad dentro de la iglesia, ¿cierto? Ellos están tomando decisiones y cada uno, ¿cierto? En su fuero interno, en su ser interno, está tomando una decisión y después cuando las iglesias se abran van a ver que van a haber muchos hermanos que no van a volver y van a haber otros nuevos que se van a agregar, ¿cierto? Porque así también aquellos que han podido predicar, ¿cierto? De persona a persona, más de alguien creerá, ¿cierto? A la palabra de Dios. Yo conversaba el otro día con una hermana que se está reuniendo y me comentaba justamente acerca de esto. Hay unas iglesias que llevan ya como un mes congregándose, un poco menos, y ella me comentaba que muchos de los hermanos antiguos no se están congregando, no están llegando a la iglesia, pero sí han llegado otros hermanos, han llegado personas nuevas y esas personas se están congregando. Entonces yo creo que eso va a pasar en la mayoría de las iglesias. Muchos se van a acostumbrar a quedarse en casa y eso les va a pasar, cierto, la cuenta. Uno debe estar agradecido acerca de la salvación que Dios ha puesto en nuestra vida, pero qué difícil es poder mantenerlo esto presente, ¿cierto? En el tiempo que vivimos, en lo apresurado de la vida, ¿cierto? Uno se levanta, sale, hace su labor diaria, va al trabajo, ¿cierto? Regresa y se acabó el día, ¿cierto? No tiene mucho tiempo uno para meditar, no tiene un tiempo uno para estar a solas con uno mismo y después a solas con Dios, ¿cierto? A solas en la meditación, poder orar, poder leer la palabra, poder escudriñar un rato acerca de la palabra, acerca del propósito de Dios, ¿cierto? Quizás muchas veces le he dicho acerca del propósito de Dios, acerca de que cada uno de nosotros tiene un propósito en general, ¿cierto? Que es el que todos tienen, ¿cierto? Acerca de la salvación, cuidar la salvación, predicar acerca del Evangelio, ¿cierto? Porque ese es un mandamiento que todos tenemos. Y el particular es el que Dios quiere hacer con cada persona, con cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces la mayoría tenemos claridad acerca de el propósito en general, pero pocos tenemos acerca del propósito que hay para cada uno de nosotros en nuestra vida. Y, y cada uno de nosotros debiera, ¿cierto?, preocuparse acerca de esto. Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Están pasando muchas cosas que nosotros quisiéramos que pudieran tener un detenimiento, ¿cierto? Y poder meditar y replantear acerca de lo que se está haciendo o llevando adelante. Mire, esta misma hermana que me contaba, ¿cierto? La iglesia de ellas son unas iglesias que no tienen iglesia solamente en Chile, sino tienen en otros países también. Entonces, como ellos tienen iglesia en otros países, saben también las realidades de otros lugares. A ellos le exigieron cierto distanciamiento social, ordenar la iglesia de un modo determinado y bueno, y todas estas que cada uno de nosotros sabe. Pero aparte de eso, aparte de tomar la temperatura, de tener alcohol gel y de usar mascarilla, ahora le están pidiendo también que hay que hacer una sanitización por una empresa que el Estado les va a proponer. Entonces todo esto hace que se haga más difícil todavía el poder congregarse, porque hay que cumplir todas estas normas que está exigiendo el gobierno o la autoridad sanitaria, ¿cierto? Entonces esto podemos ver que son tiempos difíciles y tiempos que van a complicar la hermandad, ¿cierto? Entonces por eso que yo le digo que es un tiempo en donde se están tomando decisiones, en donde el hermano quizás está solo en el sentido de que depende solamente de él el que si busca a Dios o no,
¿cierto? El video a lo mejor va a estar en la red, el video que pueda subir acerca de la palabra, acerca de conversarle, acerca de las escrituras, va a estar disponible. En cualquier momento usted lo puede abrir, puede leerlo y puede edificarse. No solamente este video, hay muchos videos que están dando vuelta hoy en día y hay muchas iglesias que están transmitiendo de la misma corporación de nosotros, de otras corporaciones, pastores conocidos, pastores no conocidos, ¿es cierto? Entonces queda como al pensamiento, ¿cierto? De cada uno de nosotros, el si buscamos la palabra de Dios o no, si buscamos el conocimiento de Dios, si buscamos el congregarnos, si buscamos el adquirir, ¿cierto? Sabiduría, o no lo hacemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? El hombre, ¿cierto? El hombre, la persona, en 21 días puede adquirir una destreza o puede adquirir un hábito, ¿cierto? Entonces, como nosotros hemos estado más de 21 días en la casa, ¿qué quiere decir esto? Que va a costar que la gente retome el hábito de asistir a la iglesia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya hizo otras actividades en el tiempo que dejaba para asistir a la iglesia. Entonces, dejar de hacer eso le va a costar a la persona. Por eso que yo le estoy diciendo que la gente está tomando decisiones día a día, consciente o inconscientemente, acerca de su futuro en lo espiritual y acerca de su futuro también en la carne. Mire, esta palabra es muy, muy de este tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando dice cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo, y amarga es la voz del día del Señor, más el valiente clamará allí con amargos lamentos, ¿cierto? O sea, ¿de qué sirve, cierto, a aquel que es valiente y osado y que tiene fuerza y poder en este tiempo? Ante la gloria de Dios no le va a servir de nada. Dice que los hombres clamarán y que dirán a las peñas, caed sobre nosotros, y se esconderán en las cuevas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el temor será tremendo a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tiempo, ¿cierto? Al igual que en el tiempo de Noé, la gente se ha apartado del conocimiento de Dios, y eso no nos excluye a nosotros como cristianos, no nos excluye a nosotros eh, como predicadores o como pastores o como miembros de una iglesia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros en alguna forma tiene un concepto acerca de Dios, pero si ese Dios el cual nosotros tenemos en nuestro pensamiento se aparta de las escrituras, entonces quiere decir que no es el Dios de las escrituras, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer al Dios de las escrituras? Abriendo las escrituras, leyendo las escrituras, ¿cierto? Dios, para que su pueblo Israel pudiese andar por el camino correcto y pudiese andar en forma recta delante de él, le dio leyes, estatutos, ¿cierto? Los cuales ellos debían seguir para poder estar en la presencia de Dios. Si bien es cierto, después, ¿cierto? Nosotros estamos en el tiempo de la gracia por causa del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pero eso no quiere decir que nosotros podamos andar patas para arriba, ¿cierto? Entonces, por eso que nosotros debemos tener conocimiento de estas leyes y estatutos. ¿Para qué? Para poder también tener, hacer una relación acerca de cómo es el Dios al cual nosotros debemos servir. Si nosotros pensamos que Dios tiene las mismas fallas que nosotros, entonces estamos totalmente errados y totalmente equivocados. Cuando usted le pregunta a una persona hoy en día, si cree en Dios, la mayoría le va a decir que sí, quizás un 90% le va a decir que cree en algo que es superior a nosotros, ¿cierto? Y que ellos lo denominan Dios. Pero el concepto que ellos tienen, si usted pudiera conversar con esa persona acerca de cómo es el Dios que ella tiene, a lo mejor no va a tener nada que ver con el Dios al cual, al Dios de las Escrituras, ¿cierto? Que es un Dios santo, un Dios justo. Entonces, el Dios de ellos permite muchas cosas, cosas que van en contra de lo que dice la Escritura, ¿cierto? Cuando nosotros decimos es que dijimos una mentirita blanca, para Dios no hay una mentirita blanca, es que y justificamos, ¿cierto?, lo que es injustificable. Y así podría darle muchos ejemplos, pero yo creo que usted, que es cristiano, lo va a entender. Entonces dice en el versículo 15, día de la ira de aquel día, ¿cierto? Dice, esta palabra habla, dice, del versículo 14 al 18, ¿cierto?, que es lo que leímos hoy. Tienen el doble significado, ¿cierto?, como le decía. En primer lugar se refiere a la pronta destrucción de Jerusalén que está transmitiendo, ¿cierto? Como le dije, Sofonías le está contando al pueblo y diciendo acerca de lo que va a venir, de lo que va a suceder. Así como muchas veces, ¿cierto? Se predicó
o los últimos mensajes, ¿cierto?, que eran del predicador G.J. Ávila, en donde decía que la gente necesitaba arrepentirse, que Cristo ya viene, decía él, no va a venir, sino que decía, ya viene Cristo, Cristo ya viene, decía. Entonces, y ese tema, ¿cierto?, o esa palabra es viva y eficaz en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Pablo ya en el tiempo de él decía que la venida de Cristo ya estaba a las puertas, ¿cierto? Entonces, muchas veces la venida de Cristo está a las puertas para cada uno en particular, pero Dios, ¿cierto? Jesucristo, puede estar su venida en cualquier momento, ¿cierto? Desde el momento en que Pablo, ¿cierto?, parte su ministerio, ¿cierto? Y él empieza a predicar acerca de la gracia y de Cristo en la cruz del Calvario, desde ese momento entonces Cristo podía venir. Y nosotros, entonces, si Pablo ya estaba cerca, imagínense cuánto más nosotros todavía. Entonces, cuando nosotros vemos acerca de esto, podemos entender de que nosotros quizás estamos recibiendo algo que es como inmerecido, ¿cierto? O sea, que nosotros no teníamos cómo recibirlo, sino que simplemente ha sido que Dios nos ha querido entregar, ¿cierto?, esta salvación. Dice en el libro de Segunda de Corintios, ¿cierto?, el apóstol Pablo, en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿cierto?, refiriéndose a la salvación. La luz del Evangelio, ¿cierto?, es este tesoro, ¿cierto?, el tesoro que cada uno de nosotros tiene en su interior, ¿cierto?, que es la luz del Evangelio, ¿cierto? Entonces nosotros somos, la palabra dice que nosotros somos luz para el mundo. Entonces, si nosotros nos corrompimos y nos dejamos llevar por lo que es del mundo, ¿cierto?, y seguimos las mismas cosas del mundo, ¿cómo podremos ser luz para el mundo? ¿Cómo nosotros podremos llevar luz en medio de las tinieblas? No lo podremos hacer, pues seremos como un candelabro que está apagado y no sirve de nada, ¿cierto? Entonces dice, pero tenemos este tesoro, ¿cierto?, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿cierto? Y ahí dice que aunque nosotros estemos atribulados en todo, pero no angustiados, siempre teniendo fe en que la victoria va a llegar para nosotros, no por nuestros méritos, sino que Dios tiene todo un programa para que nosotros podamos alcanzar esta salvación, y en el día en que esto esté sucediendo, ¿cierto?, que es quizás una palabra, ¿cierto?, que es como de advertencia, de llamada de atención, para que nosotros podamos prestar atención a los tiempos que estamos viviendo y no los miremos así como tan a la ligera, en que si hay cosas que arreglar, en que si hay cosas que decirle a Dios, entonces este es el tiempo para poder hacerlo. Este es el tiempo en que nosotros debiéramos estar orando, ¿cierto?, cada día por las cosas que están sucediendo, por las cosas que están pasando, por las cosas que se están haciendo, ¿cierto?, para tener nosotros también claridad acerca del tiempo en que estamos viviendo. Dice en versículo 15, día de la ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, ¿cierto? Entonces, lo mismo, ¿cierto?, que hablaba Joel, que profetizó cerca de 100 años antes de Sofonías, básicamente empleó las mismas terminologías de este versículo, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, Joel 2.2. Como dicho el versículo, hablaba de la pronta destrucción de Jerusalén. Pero estas palabras, ¿cierto?, nos sirven a nosotros para recordar que este mundo, ¿cierto?, que en el cual a veces nos esforzamos tanto por conseguir las cosas, un día también va a pasar, ¿cierto? Porque Dios tiene que poner las cosas cada una en su lugar. Y a veces nosotros escuchamos que si Dios fuera Dios, no pasarían todas las cosas que suceden. Pero nosotros tenemos que entender que también Dios da tiempo, ¿cierto?, para que todos puedan proceder al arrepentimiento, ¿cierto? Porque Dios no quiere que todos se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Y cuando se acaba ese tiempo, entonces la ira de Dios viene sobre lo que Él ha dicho. Entonces, como le hablaba, ¿cierto?, anteriormente, ¿cierto?, acerca de Noé, llegó el momento en que cayó también el juicio sobre esa generación, ¿cierto?, que no quiso escuchar, no quiso oír, no quiso prestar atención, no quiso preguntar, no quiso saber. Llegó también la ira sobre Dios porque
El que yo no quiera saber, el que yo no quiera entender, el que yo no me quiera dar por aludido, no quiere decir que yo vaya a escapar del juicio de Dios, no quiere decir que Dios me vaya a dar otra oportunidad cuando ya se hayan desencadenado, ¿cierto?, las cosas que Dios va a traer sobre esta tierra. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra, ¿cierto? Dice día 16, día de trompeta, versículo 16, perdón, día de trompeta, día de grito, de guerra, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra el Señor y la sangre de ellos será derramada en el polvo y su carne como estiércol. Entonces aquí habla, dice que va a traer guerra, ¿cierto?, sobre las naciones fortificadas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Sobre las naciones grandes, sobre las potencias, ¿cierto? Aquellas naciones que quizás siempre se creyeron, ¿cierto?, que tenían el poder para vencer a cualquiera, pero ante Dios esas naciones serán derribadas, ¿cierto? Serán como la nada, ¿cierto? Y sus soldados también. Entonces el hombre, ¿cierto?, será abatido y ya no quedará en ellos nada de soberbia ni nada de eso, porque se irá perdiendo conforme la ira de Dios se vaya desatando, ¿cierto? Entonces este tiempo nosotros como iglesia no debiéramos estar, sino que este tiempo ya debiera la iglesia estar en la presencia, ¿cierto?, de Jesucristo, en las bodas del Cordero. Pero para eso nosotros debemos estar apercibidos acerca de lo que estamos viviendo, ¿cierto? Y no viviendo una vida fuera de las cosas de Dios, sino que por el contrario, preocupados, ¿cierto?, acerca de lo que Dios quiere para nosotros, acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces dice, y atribularé a los hombres, ¿cierto?, y andarán como ciegos porque pecaron contra el Señor. Entonces cuando nosotros vemos cómo ha sucumbido, ¿cierto?, la ciudadanía, o cómo ha sucumbido esta generación desde los años 70 en adelante, podemos ver cuántos cambios han habido en las diferentes áreas del hombre, ¿cierto? En la tecnología, aquellas cosas que quizás pudieran haber servido para que el hombre tuviese una mejor vida, han venido a ser solamente para afligir al hombre, para sacarlo del razonamiento, ¿cierto? Para que el hombre deje de lado a Dios y crea, ¿cierto?, que el hombre tiene la capacidad de solucionar las cosas del hombre. Entonces, las personas ya no buscan, eh, no buscan a Dios para que arregle las cosas en este mundo, sino que buscan, ¿cierto?, en un partido político, buscan en un centro médico, buscan en un club social, buscan en diferentes lugares, depende, ¿cierto?, la necesidad que haya en el corazón de la persona. El hombre le ha propuesto una solución para que ellos puedan buscar cómo arreglar su problema, y ellos así lo hacen, pero Dios es el que tiene la solución para el hombre, y la necesidad del hombre siempre está en el corazón, ¿cierto? Si el hombre tiene una necesidad en su corazón, es solamente Dios el que puede cambiar esa necesidad o suplir la necesidad, ¿cierto? Sacar la tristeza que hay en el hombre, sacar, ¿cierto?, aquello que está mal en la vida del hombre. El otro día escuchaba una predicación en donde el predicador decía que cuando Adán pecó, ¿cierto?, cuando Adán cayó en el huerto de Edén, ¿cierto?, y transgredió la ley de Dios y dejó de hacer lo que Dios le había dicho, entonces condenó al hombre, pero dice que ahí el hombre murió, ¿cierto?, su espíritu. Entonces normalmente nosotros decimos que al hombre le falta una parte, ¿cierto? Somos como en tres partes, al igual que Dios, ¿cierto? Alma, espíritu y carne, ¿cierto? Y entonces estaría faltando a nosotros, ¿cierto?, la parte que viene siendo como el espíritu, el cual es el que tiene la comunión con Dios. El alma es lo que nosotros somos sin la dirección de Dios. Entonces el alma va a dejar que el hombre o la carne haga lo que quiera, y se va a guiar por los pensamientos, ¿cierto?, que hay o las cosas que hay en el corazón de la persona. Y eso normalmente sigue las tendencias que impone, ¿cierto?, el mundo, las tendencias que impone la moda, las tendencias, porque si no, dígame usted, ¿cómo alguien que fue criado, ¿cierto?, en una iglesia bajo la palabra de Dios, va a poder decir que puede hacer lo mismo que el mundo hace, ¿cierto?, siguiendo sus tendencias, siguiendo sus modas, y no afectar eso la comunión con Dios? No afectaría eso el acompañamiento de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, fue una sola vez que pecaron y Dios los tuvo que sacar del huerto del Edén. Yo creo que no fue un momento bueno para Dios, ¿cierto?, el que ellos
hayan roto esta relación, ¿cierto? Ellos ya no podían seguir ahí porque ellos habían pecado y por lo tanto ya no eran puros, ya no eran limpios. Entonces, no podía, mire, imagínense cómo era Dios de justo, que también dice que los ángeles que pecaron fueron desterrados del cielo, fueron sacados del cielo, ¿cierto? No hubo una segunda oportunidad para ellos. Así también para Adán y Eva no hubo una segunda oportunidad tampoco, sino que tuvieron que ser sacados porque Dios es justo. Entonces, ¿por qué a veces nosotros, ¿cierto? Pensamos que tenemos, ¿cierto? Muchas oportunidades, ¿cierto? Sino que hay una sola oportunidad que se ha dado y esa es Cristo Jesús, y la muerte en el Calvario es la única puerta que nosotros tenemos de acceso para esta salvación que Dios ofrece. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra, ¿cierto? Que nos llama a reflexionar acerca del tiempo que vivimos, ¿cierto? En donde Dios está hablando a tiempo todavía, en donde todavía nosotros podemos, ¿cierto? Saber cuál es lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿cierto? Eso no puedo decirle yo, sino que eso es algo que usted tiene que pensar, ¿cierto? Por eso le digo, ¿cuánta gente hoy en día se da un tiempo para meditar cómo está su vida espiritual? Normalmente solo nos detenemos a ver cómo está la economía, si me va a alcanzar para llegar a fin de mes, si me va a alcanzar para comprar lo que necesito, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces en la semana o en el mes nos detenemos a pensar cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación? Cuánto he crecido, ¿cierto?, en las cosas de Dios. Entonces, nosotros necesitamos detenernos un rato y meditar acerca de las cosas de Dios, ¿cierto? Entonces, acerca, por ejemplo, de la cercanía del día de Dios, ¿cierto? Cuando venga el juicio y entonces suene la trompeta, ¿cierto? Aquí habla acerca de la trompeta, y la trompeta se tocaba cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, ¿cierto? Y primero había una trompeta, ¿cierto? Que era para que se prepararan, y después hay una trompeta para ir a la guerra. Pero también habla de esta trompeta que es para el juicio, ¿cierto? Final. Entonces dice, atribularé a los hombres como ciegos, andarán como ciegos porque pecaron contra el Señor, ¿cierto? Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol, ¿cierto? Y el estiércol todos sabemos lo que es, ¿cierto? Es lo que es como, es una palabra bien fea. Entonces dice, ni su plata ni su oro podrá librarlo, ¿cierto? Entonces, ¿de qué sirve, ¿cierto? Ganar el mundo, dice la palabra. ¿De qué me sirve que gane el mundo si pierdo mi alma? Entonces, eso es lo que de repente debemos pensar. Nos esforzamos a veces tanto, dejamos tantas cosas de lado, somos a veces humillados, nos entristecemos, desgastamos nuestra fuerza, ¿cierto?, para conseguir lo material, pero ¿cuánto de ese esfuerzo hacemos para también tratar de conseguir lo espiritual, de tratar de tener comunión con Dios, ¿cierto? ¿Cuántas veces tratamos de esforzarnos, ¿cierto?, cuánto es nuestro esfuerzo que hacemos, ¿cierto?, para poder escuchar, ¿cierto?, qué es lo que Dios quiere entregarme hoy, ¿cierto? ¿Cuál es la palabra que quiere Dios entregarme para este día, ¿cierto? Pero como decía en el otro, en Corintios, ¿cierto?, que este tesoro fue puesto en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro, ¿cierto? Y Dios nos ha mirado aún así como de valor, ¿cierto?, para poder entregar este mensaje, para poder vivir esta vida, ¿cierto? Y finalmente después partir a su presencia y ser sacado de todo esto que viene para la tierra. Esta es una advertencia para que nosotros podamos estar atentos acerca de lo que estamos viviendo. Medite en las cosas que suceden, ¿cierto? Nada sucede porque si las iglesias están cerradas todavía y no sabemos cuánto tiempo más van a estar cerradas, pero usted haga cuenta que está yendo a la iglesia, y en los días que iba a la iglesia usted enciérrese en un cuarto, lea la palabra, escudriñela, medite en ella, medite en su vida personal, medite en su vida de familia, y cuando termine el tiempo, ¿cierto? Si eran 2 días a la semana o 3 días a la semana que usted dedicaba para ir a la iglesia, ese tiempo dedíquelo, ¿cierto?, para leer la Biblia, ¿cierto?, para escuchar alabanza, y tenga así en cuenta usted que usted, ¿cierto?, es un vaso de barro. Los vasos de barro eran frágiles, igual, aunque eran de barro, eran frágiles. Se cae el vaso, ¿cierto?, se quiebra, ¿cierto? Y aunque la palabra pasada hablaba acerca de que Dios podía transformar este barro, ¿cierto?, y darle la forma que Él quería, entonces nosotros tenemos que presentarnos cada día para poder ir tomando esta forma, ¿cierto? A veces pasamos procesos difíciles, pero cada cosa que nosotros pasamos está presente en las cosas de Dios, y Él sabe hacia dónde nos va a llevar y a dónde nos va a guiar. Entonces esta sería la palabra para este día.
que nosotros podamos tener presente que estamos viviendo un tiempo que así como lo vivió Israel, ¿cierto? Que se le advertía y se le dijo, va a llegar el día en que van a ser esparcidos, ¿cierto? Y no va a quedar nada de esto. Y ellos no lo podían creer, ¿cierto? Porque había muchas cosas que ocupaban su tiempo, y así también en el tiempo de Noé, y así también igual es en este tiempo. Cuántas cosas, ¿cierto?, nos hacen correr y apurarnos en este día, pero no son las cosas de Dios, ¿cierto? No es la palabra de Dios, no es el buscar, ¿cierto?, la presencia de Dios, sino que son las cosas de este mundo las que nos quitan el sueño. Para Dios que vive, para Él sea la honra, la gloria, y Él de mí tenga su misericordia.